Bienvenidos a Activando Endorfinas. Recuerda que, si conoces a alguien que se siente identificado con este podcast, no la pienses y rótalo. Que esto se trata de encontrar una buena relación entre ustedes, yo, lo que pensamos y lo que sentimos. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Activando Endorfinas, un podcast para elevar tu serotonina. Me llamo Paola Villanueva y junto a mis amigos de Jardín del Sonido les traemos este formato bravazo en el que hablamos de salud mental. El día de hoy les voy a presentar a mi amigo Álvaro, que va a ser la voz en off a partir de este episodio. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola gente, soy la voz en off, Álvaro. Puedes buscarme en Instagram por si acaso también como Álvaro de la Lluvia. Bienvenidos a todos. Desde hoy los acompañaré junto a Pau en este espacio de Activando Endorfinas, un podcast para elevar tu serotonina y decirles que obviamente no se olviden de suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse de nada de lo que viene, absolutamente nada, porque tenemos temas increíbles. Exacto, a mí también me pueden seguir, estoy como Angélica-BR7 en Instagram. Así es, empezamos el capítulo del día de hoy, el episodio del día de hoy, Pau, porque además no solamente agregamos voz en off, sino que vamos a hablar de un tema importante que la gente lo está viendo ya en el título del video, pero además agregamos a la primera invitada del día de hoy. Sí, en un toque se les presento. Vamos a empezar con el tema que es la ansiedad. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Les voy a contar un poco. La ansiedad es un trastorno que en realidad no llega a ser así hasta el punto en el que se vuelve insano. La ansiedad en cierto punto, de cierta manera, nos apoya, nos ayuda al hecho de protegernos, de advertirnos, de tener cuidado, ¿me entienden? Así como te puedes anticipar a cualquier evento que te pueda traer algún problema mayor emocional. O sea, me estás diciendo, Pau, que lo que yo siento cuando parece que van a haber problemas no es mi sentido arácnido, sino es ansiedad. No, eso no es. O sea, se podría decir que en cierto modo puedes llegar a ser un superpoder, claro que sí. Todo depende de cómo tú lo trates y cómo es que tú puedas controlarlo. Porque como te digo, es normal y es bueno que las personas, que los seres humanos en ciertos momentos sintamos la necesidad de estar prevenidos ante cualquier situación que nos pueda suceder, física y emocionalmente. Además, abrazarlo también, ¿no? Sentirlo como una emoción más, porque básicamente nosotros somos el conjunto de nuestras emociones, así como existe la alegría, la tristeza, la euforia, también existe la ansiedad y hay que saber abrazarla como tal. Exacto. Entonces, ya que explicamos y hemos recalcado que esto es totalmente normal, así que chicos, chicas, si lo han sentido en algún momento, es más, es uno de los trastornos más frecuentes en nuestra sociedad, así que tranquilos. Se presenta más en la población de mujeres, ese es un dato importante. Ajá. Muy aparte de eso, los factores biológicos y hereditarios pueden ser ahora un motivo por el cual la persona padece ansiedad. A veces sucede que por algún tema, algún suceso, las personas generan ese tipo de impacto y ese mecanismo de defensa por el cual empiezan a sentir un episodio de ansiedad. Pero eso es por un motivo externo, ¿me entienden? Algo que se provocó porque ya escapaba de las manos de la persona. Por el otro lado está la parte emocional. Entonces, la parte emocional tiene que ver con los factores biológicos o hereditarios. Puede ser que tu mamá, tu abuelo, tu abuela, hasta tu hermano puede padecer de ansiedad y también te toca padecerlo a ti. ¿Cómo te das cuenta de que esto ya se está volviendo un problema en el cual te impide hacer tu vida con normalidad? En el punto en el que estos mecanismos de defensa del mismo cuerpo que es mandado por nuestro cerebro se vuelve en un escenario como crónico, ¿me entienden? Todo el tiempo y los episodios empiezan a ponerse más fuertes. Como una ansiedad generalizada. Exacto, ese es uno de los 9 casos en los que normalmente se separan los tipos de ansiedades. Los tipos de ansiedades pueden ser por muchos motivos. Puede ser por las fobias, puede ser por la ansiedad generalizada, que es el trastorno, por ejemplo, que yo padezco. Por el pánico, lo que les digo, algo externo, por ejemplo, sientes que te van a robar o sientes que, ¿me entiendes? Esa sensación del momento. Muchas veces la ansiedad te lleva también a tener esos ataques de pánico, ¿no?
muchas situaciones difíciles en las que sientes que se te van las cosas de control. Exacto, y ahí es donde estoy refiriéndome con el hecho de acudir a un especialista o alguien que pueda tratar ese problema, hablarlo, conversarlo, cuando ya necesitas ayuda, porque pedir ayuda es totalmente normal. Y creo que todos los seres humanos lo necesitamos en algún momento de nuestras vidas. No somos autosuficientes y por algo es que vivimos también en una sociedad. Creo que el tema de apoyarnos, por eso es importante. Es importante por eso generar comunidad, seguir creciendo, seguir dándole like, suscribiéndose, activando la campanita para generar una comunidad más grande, no solamente en YouTube, sino de gente. De pronto también abriríamos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp donde podemos conversar con la gente para generar una comunidad mucho más grande y poder entendernos entre todos. Claro, exacto. Además, por ahí yo les estaría pasando el tipo de tips, artículos que normalmente leo, que me sirven, los libros, todo el contenido que a mí me ha servido y me sirve, y tengo por recomendación de mi terapeuta, y por otro lado mi padre, como les comenté, que es psiquiatra. Mi papá es lo máximo, entonces él me ha ayudado también muchísimo con las técnicas, porque además, como te contaba, aparte del pánico también tenemos la ansiedad social. Cuando una persona se pone obsesivo, el obsesivo compulsivo, ¿me entienden? ¿Es un tipo de ansiedad también? Claro, es un tipo de ansiedad, el OCD. Y por supuesto los traumas post-estrés también pueden generar ansiedad a una persona. Es que, como les mencionaba en el episodio anterior, el cuerpo llega a un punto en donde al estar tan alerta se satura y ya es inmediato que te canses, ya no de más, y venga la otra parte, que es la depresión. ¿Me entienden? Por eso es que está ligada cuando se trata de un trastorno. Por eso es que es necesario en muchos casos que se lleve medicación, que se lleve terapia constante, que se busque algún método para contrarrestar los síntomas. También hay ansiedad de separación y la ansiedad por la salud. O sea, esto significa cuando una persona llega al punto de tener tanta fobia, tanto miedo de tener una enfermedad grave que lo lleve a la muerte, y evita, o sea, al punto en el que empieza a evitar lugares, cosas, personas. Ahí, por ejemplo, esa es una señal cuando una persona ya está teniendo una ansiedad como severa. Claro, recordemos que también la ansiedad no solo sucede en humanos, en personas, sino también en animales, en seres vivos, como las plantas. En muchos casos también se estresan, se ponen ansiosas, y las mascotas también. Exacto. De hecho, esos perritos que de repente han tenido algún trauma por separación, por abandono, y que necesitan increíblemente amor la mayor parte del día, se emocionan cuando se te ven ahí, y tiemblan, ¿no? O sea, la ansiedad también es parte de los animales. Es parte del sentir de los seres humanos, de los seres vivos en general. Y algo para acotar en eso es justamente esta cita que saqué de un médico muy chévere. La ansiedad en un nivel normal es necesario en el ser humano. Cuando rebalsan los mecanismos psicológicos de defensa y se hace crónico, ahí es donde se necesita un médico. ¿Por qué? Porque afecta el estado de ánimo de la persona. La conducta es evitativa y por ende la persona se deprime. Ajá, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la depresión también, y saber que tenemos que ir a vernos, que no está mal, que definitivamente... Y conversarlo. Por eso también hay que seguir generando comunidad. Imagínense, chicos, si no sucede eso, a un punto las personas pueden llegar a perder su vida. Por eso les digo, es todo una travesía. Si es que no lo agarras de momento, no se va a poder solucionar mañana más tarde. Así es. Por ejemplo, yo te cuento una chiquita antes de pasar a lo siguiente que nos toca ahora, porque tenemos algo grande y chévere. Yo tengo TDAH, y esa es una situación en la que, por ejemplo, la ansiedad va a estar conmigo hasta el final de mis días. Entonces, de cierta manera, hay muchas cosas que probé durante mucho tiempo, y bueno, ahora me sirve más la medicina alternativa, pero es otras situaciones también. Pueden consultarlo con su médico. De todas maneras, como les digo, en muchos casos se puede salir de la ansiedad, puede ser en un 20, en un 30%, pero
si la mayoría de nosotros vamos a vivir con esto, hay que aprender a vivir, a convivir con esto que es parte de nosotros. Ya no en el sentido de odiarnos, de despreciarnos, de rechazarnos por tener estos tal vez arranques emocionales que nos hacen sentir en ese momento incómodos, porque a mí me pasaba que yo estaba muy peleada conmigo por los momentos incómodos de la ansiedad. Entonces, me la empecé a agarrar conmigo en vez de tomarlo de la otra forma, que es, oye, me voy a cuidar, ¿me entiendes? Y para eso, ahora les voy a presentar a la primera invitada del programa. Y estamos recontra felices porque, como lo habíamos dicho en el comienzo del programa, no solamente vamos agregando cosita por cosita, capítulo a capítulo que pasa, sino que tenemos ya el placer de poder tener la primera persona invitada, la primera invitada el día de hoy. El día de hoy les voy a presentar a mi amiga Ethel. Hola. Ella es mi amiga Ethel. Pucha, a Ethel la conozco desde hace como varios 5 años, más o menos. Sí, más o menos. Sí, y creo que al comienzo nunca pensamos que nuestra amistad se iba a fortalecer tanto como se ha hecho en los últimos años. ¿Y saben por qué? O sea, es por justamente que nos hemos apoyado en este tema de nuestros problemas psicológicos, ¿no? Y lo conversamos y nos juntamos y nos hemos apoyado al punto de que nuestra amistad se fortaleció y bueno, yo sabía que Ethel también tenía ansiedad, entonces como decidí hacer este tema el día de hoy en este episodio, me pareció lo más apropiado invitarla porque tenemos muchas cosas que podríamos contarles que nos han sucedido y podrían ayudarles a ustedes como un tema de aprendizaje. Aquí les voy a pasar con Ethel. Hola, bueno, gracias amiga por la invitación. En verdad, cuando me pasaste la voz me sentí súper bien porque justo como comentaba Paola, este tema lo hemos conversado un montón y nos hemos apoyado mutuamente porque ambas sufrimos de ansiedad y es una realidad. Entonces, creo que a partir de la pandemia también mucha más gente ya sabe qué es esto, porque la ha comenzado a vivir más seguido, ¿no? Entonces, este tema creo que es muy tabú, pero creo que ya es como que es hora de romper esas barreras porque es algo que le pasa a todas las personas en realidad. De repente hay personas que lo viven y no saben, o sea, por ejemplo, qué nombre ponerle, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, creo que tengo ansiedad hace años, pero en realidad supe que era así, ansiedad, pucha, hace como 2 años puede ser, que empecé ya todo mi tratamiento y toda la cosa, ¿no? Pero antes no sabía qué era, no sabía cómo manejarlo, no sabía dónde ir, a quién acudir, etc. Entiendo totalmente, porque a mí me pasaba igual. Sí. Yo recién, cuando he sido ya mayor de edad, más o menos ya 20 años, 21, o sea, he tenido conocimiento de que me estaba sucediendo algo y que necesitaba hacer algún cambio para poder estar mejor, porque también estuve en un punto en el que me dio la depresión. O sea, es verdad lo que les digo, o sea, puede llegar la persona a tener esa sensación de acabar con su vida o no darle sentido a su vida, porque tal vez no se llega a suicidar, pero vive de una manera tan triste, siendo tan infeliz que se podría evitar. Y creo que nosotras, como ya hemos salido de ese momento, Sí. podemos ahora contarles nuestros métodos, nuestras formas, lo que hemos hecho para poder llegar a estar en un punto en el que nos encontramos, si bien no perfectas porque nadie lo va a estar nunca, pero estamos como estables y ya sabemos cómo cuidarnos, que eso es lo que yo siempre les menciono en todos los episodios, lo importante que es el autocuidado, el autoconocimiento para primero conocernos, para saber y entender cómo es que nosotros nos comportamos con el resto, con nosotros mismos y al punto de tener ese cuidado de nuestro niño interior y de nuestro ser, porque es lo que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Yo les quiero mencionar primero algunos de los síntomas más comunes para que empecemos a hablar por ahí. Ethel, yo fácil, si alguno de estos te ha sucedido, me puedes contar algún caso, no sé, alguna experiencia que te haya pasado. Bueno, para empezar, la sensación de nerviosismo.
hay una agitación y hay una tensión en el cuerpo, en los músculos. Te pones como tenso, o sea, los músculos se te tensan y tú comienzas a sentir tu respiración como que más rápida, ¿me entiendes? Y eso te causa más nervios. Exacto, al punto de que piensas que no vas a respirar y te vas a morir, ¿verdad? Tal cual, yo sentía, te juro, Pau, que me iba a morir, o sea, en mi cabeza estaba como que me voy a morir de esto, me va a dar un... Ahí está, siempre está en mi cabeza que me iba a dar un paro cardíaco, Sí, tal sí. cual. O sea, mi corazón empezaba a latir y me comenzaban a sudar las manos y mis músculos se ponían tensos y yo decía, me va a dar un infarto. ¿Y cuántas veces, de verdad, he terminado en emergencias Sí, pensando que me va a dar un paro consta. cardíaco? Es que puede llegar a ser así de grave, no es mentira, No, porque... sí, es real. Bueno, de hecho yo sé que hay muchos casos, la mayoría de casos que llegan a emergencias son personas que han llegado al punto de creer que se van a morir porque los revisan, les pasan todos los exámenes posibles para como tranquilizarlos en cierto modo y ellos pueden tener ese pensamiento y esa sensación y en serio se demuestra en el cuerpo, o sea, las personas tiemblan, sudan. ¿Qué más te sucedió a ti? O sea, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí en realidad es totalmente, los síntomas son reales, o sea, no es de que está en tu cabeza y todo, no, son reales los síntomas, no te vas a morir, claramente no te vas a morir, pero por ejemplo, yo he llegado a emergencias con palpitaciones muy fuertes, temblando, casi que los brazos ya se me iban a doblar de lo entumecidos que estaban. Y me decían, pero, o sea, ¿qué tienes? Me pusieron los electrodos para medir los latidos de mi corazón, me hicieron todo y no tenía nada, o sea, me decían, pero estás bien, o sea, estás Y te totalmente dolía, sana. tú sentías Me dolía que- el pecho. Te entiendo Y yo totalmente. sentía, me voy a morir. Y me acuerdo que le decía a mi mamá, perfecto, mamá, me va a dar un infarto, ahorita me muero. Y así he terminado varias veces en emergencias y al final ha sido ansiedad. O sea, Sí, o sea, a mí en mi caso, por el mismo hecho que tengo asma, creo que jugaba de una forma así como que me asustaba porque en muchas ocasiones sentía que ya no iba a respirar y que me iba a quedar tendida en el piso porque a veces terminaba tendida en el piso por el ataque y me asustaba, ¿no? O sea, al comienzo obviamente que iba a saber que estaba teniendo ansiedad, yo pensaba que estaba loca, o sea, la verdad. yo también, yo llegué a La pensar verdad, que estoy loca. ¿por qué? ¿A quién le pasa esto? O sea, ¿qué cosa es esto? ¿Me entiendes? Parece que no sé, te entra el demonio o algo Sí, así. tal cual. Es más, una vez me pasó que terminé, ya como tantas veces iba a emergencias, me dijeron en una, tienes que ir al psiquiatra. Y yo dije, pucha, pero es mi corazón, o sea, ¿por qué voy a ir al psiquiatra? Y hasta que una de esas me dio un ataque muy, muy fuerte y terminé en emergencias de salud mental. Tan mal que le dije al psiquiatra que por favor me internara. O sea, así de mal estaba porque yo de verdad llegué al punto de pensar que me iba a volver loca. O sea, en serio. Pero el psiquiatra obviamente súper amable me explicó, me dio unos ansiolíticos porque en ese momento sí que estaba pero mal. Ujú. Y ya me explicó cómo era el tema de la ansiedad, ¿no? Que esto es así, necesitas unos medicamentos, que también puede ser alternativo, pero sí o sí necesitaba una terapia. Ujú. Tipo, para aprender a controlarlo, porque no todo el tiempo voy a terminar yendo a emergencias de salud Sí, porque mental creo por que te eso. estaba pasando, o sea, tuviste un bajón que detonó tu ansiedad Sí. y luego como que se te hizo recurrente, me acuerdo, Sí, ¿no? se me hizo ya casi que crónico. O Ajá. sea, era una cosa horrible. Yo en mi día a día no podía estar tranquila, tenía que tomar una pastilla para estar tranquila. Se me pasaba el efecto de la pastilla y al toque otra vez quería irme a Solamente emergencias. estás como asustado y Sí. bajoneado y como que no quieres Ujú. hacer nada porque piensas de que todo te va a terminar llegando a eso, otra vez la ansiedad. Sí, todo. Es más, llegué a tipo evitar situaciones que me llevaran a esto, ¿no? Por ejemplo, si tenían, mis amigos me decían, vamos a una reunión, una cosa así, yo no, o sea, decía que no, me inventaba cualquier cosa porque yo sentía que si iba, me podía pasar algo malo. O sea, yo tenía que estar sí o sí en mi casa porque como justo el hospital al que yo siempre iba estaba cerca a mi casa, yo decía, no, si me quedo en otro lado, ¿a dónde voy? Ajá. O sea, y esa sensación de ¿a dónde voy? Me causaba ansiedad. O sea, era mi vida Ah, ansiosa sí. 24/7 tal cual. Por ejemplo, yo, muy aparte de los ataques de ansiedad, que es uno de los casos, de los tipos de la ansiedad, a mí también me daba el tema de que me pongo obsesiva, compulsiva con mis cosas. Bueno, ahora eso es lo último que estoy como manejando y sanando. En realidad estoy haciendo un tipo de terapia para eso.
pero me sucedía de que no podía dejar de mover mis cosas al milímetro a como estaban, porque me daba como ansiedad verlo todo diferente. Y en realidad, no sé, se empezó a trastocar el tema en mi cabeza, y por eso es que ahora estoy recibiendo ayuda en eso. Por otro lado, también he tenido ansiedad social. Me acuerdo que un buen tiempo no quise salir de mi cuarto porque me sentía súper mal conmigo misma. O sea, era como que no me quería. Era creo que fue uno de los momentos en los que yo empecé a detonar que mi depresión estaba incrementándose. Entonces, ahí es donde creo que tuve los episodios más fuertes, y ahí es donde mi familia como empezó a intervenir en el caso. Entonces, de esta forma yo terminé aprendiendo, o sea, no aprendiendo porque ya lo sabía, siempre he tenido a mi alcance información sobre psicología, pero no comprendía que podía sucederle a una persona común y corriente. Pensaba que esto era como, no sé, pues, o sea, un trastorno, una enfermedad, como si fuese una enfermedad, como normalmente pensaríamos que, wow, ¿cómo son las enfermedades mentales? Las enfermedades Como mentales. que es algo que solo le pasa a los locos, entre comillas, algo exacto. Entonces, ahí es donde llego al punto que empiezo a tomar cargo sobre mi persona. Me hago responsable de mis sentimientos, de mis acciones, y me abrazo, y ahí es donde empieza esta travesía en donde les digo que mi salud mental mejoró muchísimo, al punto en el que ahora, o sea, si bien tengo algunos días malos como todos, ya no hay esa necesidad o esa sensación de querer acabarlo con todo, o tirar la toalla, por así decirlo, no querer hacer nada más para continuar, y solo esperar ahí que suceda lo peor, porque ya no te importa nada, ya no te importa si te haces daño, ya no te importa si te pasa algo, ya no te importa si comes, no comes, ya no te importa si, no sé, pues te bañas. O sea, son cosas que en serio empiezan de esa manera, y luego llegas al punto en donde he conocido muchos casos que te empiezas a hacer daño, porque la depresión también es una enfermedad que lleva a la muerte, ¿me entienden? Empiezas por, primero, tratándote mal, luego haciéndote daño físico, y luego las consecuencias de eso te llevan a odiarte o odiar al resto y terminar con tu vida. Claro. Me gustó eso que dijiste, las cosas así tal cual, de manera cruda, porque es una realidad. Bueno, entonces, para no hacerla tan larga, les voy a contar con mi amiga Ethel qué hemos utilizado como formas para poder contrarrestar o controlar el tema de la ansiedad, los ataques de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntame. Mira, yo creo que para empezar, lo que a mí me funcionó y que de verdad me costó bastante metérmelo en la cabeza era no tenerle miedo cuando te dé el episodio. O sea, en realidad es un poco complicado porque te entra todo el pánico, pero lo que tienes que hacer, creo yo, en ese momento es tipo... Embrace it. Exacto. O sea, tienes que aceptarlo tal cual viene. O sea, no llenarte de miedo. Ajá. No llenarte de miedo, sino más bien decir, ok, me está pasando esto es normal, no me va a pasar nada. Meterte en la cabeza sí o sí que no te vas a morir y no te va a pasar nada, porque en realidad no te va a pasar nada. Entonces, primero racionalizar y perderle el miedo, que sé que es difícil, pero sí se puede llegar a hacer. Entonces creo que eso es básico para poder saber sobrellevar la situación, ¿me entiendes? Y mantenerte como tranquila en esos momentos, pero para no llegar al punto de, por ejemplo, perder la noción de la realidad y Exacto. esas cosas que hacen que uno al final termine pensando que está mal de la cabeza, ¿no? Entonces, otra cosa que se podría hacer, en mi caso, la respiración, importantísima. Eso creo que funciona siempre. Cuando estás disipando tus pensamientos con tus sentimientos, te vas a dar cuenta que llega un punto en donde te confundes y puedes crear una realidad en tu cabeza que no necesariamente está pasando. ¿Qué puedes hacer en esos momentos? Lo mejor es
o sea, lo ideal sería como un momento de presente, o sea, lo que se vendría a llamar, o no sé si han escuchado del mindfulness, el punto de paz, en donde puedes estar en tu presente, en el ahorita, y creo que lo consiguen personas que ya han tenido, bueno, tienen el control total de sus emociones, de sus sentimientos, de su mente. En mi caso, no es así, porque obviamente para eso se tiene mucho tiempo de práctica, pero sí aplico los métodos que le sirven, ¿no? Porque en cierto punto creo que me ha servido eso muchísimo en los 2 últimos años, porque empecé a practicar, por ejemplo, yoga. Buenísimo, buenísimo. Y yo ahí aprendí a aceptar el tiempo, el sentimiento, las cosas como que me empezaron a ayudar para poder, por ejemplo, tener una mejor respiración, una mejor postura, también un mejor autoestima. Creo que también ha sido una forma de hacer ejercicio para mí que en el que no me estoy forzando a hacer algo por el simple hecho de verme bien, sino como que de sentirme bien. Claro, además que en yoga haces mucho lo que es meditación y eso te ayuda bastante con la mente. O sea, en realidad me lo han recomendado desde que empecé con todo esto y al comienzo no le encontraba la onda, no sé cómo decirlo, pero con el tiempo te vas dando cuenta de que sí. Y justo en el tema de la respiración, a mí me enseñaron una práctica de respiración cuando me den estos ataques que se llama 4-7-8, si mal no recuerdo, que respiras tipo en 4 segundos, sostienes la respiración 7 segundos y lo botas en 8 segundos. Y al menos para mí al comienzo sí me costaba bastante porque eso en realidad te ayuda a que tus latidos empiecen a volverse de lo que están acelerados normal. Y al menos ahora, cuando no puedo dormir, hago esa respiración y por Dios que en la 5ª, 6ª respiración ya estoy, pero muerta. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me ha ayudado bastante a relajarme. Y hasta ahora lo sigo haciendo cuando no puedo dormir porque a veces la ansiedad de verdad te quita totalmente el sueño. Y el día se hace larguísimo. ¿Qué hacer para que eso empiece a cambiar? Yo creo que a mí me ha servido hacerme un horario. Porque creo que cuando tu mente está ocupada en cosas que te favorecen y que te retribuyen cosas buenas, tú también en tu estado de ánimo lo vas a ir demostrando, porque en mi caso, por ejemplo, la ansiedad me causa irritabilidad y a veces las personas no lo entienden y eso es algo que siempre me ha frustrado porque, o sea, mi intención no es actuar de esa forma como arrebatada, sino que, o sea, es algo que me pasa naturalmente porque empieza a denotarse mi ansiedad y hoy en día he llegado al punto de conocerla tanto que ya sé que si estoy empezando a tener un arranque así, lo mejor es que me tome un respiro, me vaya a caminar, tome agua, me distraiga haciendo algo, no sé, por ejemplo, mi mascota me ayuda muchísimo, Snowy, a disipar esos momentos y luego continuar, fácil pensar antes de actuar, pero eso es algo a lo que ustedes podrían llegar ya desde el punto en el que empiezan a tomar conciencia de la enfermedad. Por ejemplo, a mí también me pasa que cuando estoy muy ansiosa empiezo a sentir los ruidos mínimos, los escucho fuertísimos y o sea, como que me saca de mis casillas. Te pones noica. Me pongo demasiado noica, o sea, cualquier sonidito me retumba en la cabeza y ya sé que en ese momento tengo que hacer algo para que la ansiedad se me baje, porque si viene alguien y me hace así, yo me sobresalto. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, me asusto con cualquier cosa cuando estoy con la ansiedad muy, muy elevada. Me hacen así y estoy como que, ¿qué fue? Entonces, y por eso como que te hace evitar a las personas, porque exacto, no quieres, o sea, no quieres comportarte así con las personas que quieres y con las otras personas que no conoces es como que sientes inseguridad. Ajá, como que qué roche, o sea, ajá, ¿qué van a pensar? Que estoy loca. O sí, sea, es lo sí, típico, ¿no? Que normalmente. Y eso debería cambiar porque en muchos casos a mí me ha pasado que he tenido ataques de ansiedad, cuántas veces en la calle. Y creo que en toda mi vida solamente 2 veces o 3 he recibido algún tipo de apoyo, ayuda del resto. Porque normalmente las personas acá están acostumbradas en esta parte del mundo, en Perú están acostumbrados a mirar y pasar. Sí, o mirar y grabar.
peor, o sea, peor ya es grabar, porque en realidad, como este tema no se toca mucho, es por eso que también la gente no se anima tipo a ayudarte cuando te ve en esta situación, porque es un tema que en realidad, como no se habla, no se conoce. Ajá, y también como por eso es que la mayoría de personas se dan cuenta, no se dan cuenta de que les está sucediendo esto hasta una edad adulta o puede ser como mayor. Entonces, aquí entra el tema de la empatía. Creo que nosotros necesitamos demostrar que podemos ser buenos con nosotros mismos y con el prójimo. Creo que es importante. El tema de no juzgarnos, el tema de no minimizar sentimientos, el tema de no tener prejuicios. O sea, yo sé que es difícil, el mundo perfecto, el world perfect, como se dice, no existe. Y en realidad lo que podemos hacer para ello es solamente hacernos cargo de nosotros y hacer de que nuestro mundo, que de todas maneras va a estar integrado por ciertas personas, sea un mundo en el que podamos estar tranquilos, convivir con armonía, no necesariamente perfectos, pero con respeto, tranquilidad, cosa que tú puedes hacer tu vida con normalidad, puedes mantener tus relaciones sanas, puedes mejorar ciertos aspectos de tu vida personal. Por ejemplo, en mi caso, yo no sabía que los problemas que estaba teniendo, por ejemplo, con el tema de la autoestima, tenían que ver también con la ansiedad, porque cuando empecé a tomar conciencia de enfermedad, ahí es donde me di cuenta que eso también era una parte que yo creía en mi cabeza simplemente por el hecho de haber estado con el trastorno, que no era real, que no necesariamente yo era, por ejemplo, yo me trataba en el sentido de no vas a lograrlo, no eres suficiente, ¿me entiendes? Y luego, mucho más tarde, cuando ya había tomado conciencia, entendí que era solamente el momento del pensamiento que yo estaba creando en mi cabeza, la realidad que yo estaba creando en mi cabeza, y que no era necesario que el resto tenga la última palabra acerca de mí más que yo misma. Entonces creo que eso también de la autoestima, fortalecer el autoestima para que la ansiedad sea más controlada, también es importante. Me ha pasado que con amigas cercanas que no sabían mucho de este tema, que le decía, oye, me siento así, no sé qué hacer, ayúdame, y me decían, ay, pero deja de sentirte así, o sea, pon de tu parte. Siempre me decían, pon de tu parte, y yo, pero es que estoy poniendo todo lo que puedo y no sé cómo explicarte que ni aún así puedo, ¿me entiendes? Y era una cosa de que me decían tanto, ay, pero pon de tu parte, o sea, no te encierres en esa cosa, que ya yo opté por no contarlo y encerrarme en mi propia burbuja, ¿me entiendes? Como que nadie me va a entender, nadie me entiende y te sientes solo, y eso es a lo que te lleva a la depresión. Exacto, tal cual. En mi caso, a mí me sucedía, por ejemplo, de que al comienzo fue complicado para que mis papás lo entiendan y que yo también lo entienda y lo pueda tratar con ellos. Todos han comprendido en casa lo que me sucede, nos sucede, porque todos ahí nos empezamos a apoyar en el tema emocional. Entonces nos da la libertad de comunicarnos más. Antes no era así, antes era como tú dices, era pero ¿qué te falta? Te damos todo. Exacto. O sea, tienes casa, tienes comida, no sé, lo que los padres siempre nos dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué te sientes así? ¿De qué te quieres morir? ¿O de qué? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Entonces, creo que cada quien tiene un viaje en su cabeza, su propia travesía, vida, experiencia, destino, lo que le pasa a cada uno, lo que vive cada uno de nosotros es un mundo. Entonces hay que saber comprender que tal vez no es necesario conocerlo de cerca, pero todos podríamos tenernos respeto porque no sabemos lo que le está pasando al otro y no quisieras que te hagan algo así, entonces tampoco lo hagas con el resto, ¿no? Exacto, justo cuando estabas diciendo todo esto se me vino en la cabeza que también es muy importante no comparar. Por ejemplo, si tú estás mejor que yo, etcétera, y me dicen, oye, pero ¿cómo Paola está mejor que tú? ¿Por qué no puedes intentar hacer como ella si ella está bien ahora? No comparar, porque cada quien vive su propio proceso, cada quien lo avanza a su propio ritmo, o sea, no es que porque justo las dos empezamos al mismo tiempo y la otra está mejor, yo tengo que estar mejor, no. Cada quien va a su propio ritmo.
a su tiempo, y eso es algo que se tiene que respetar Sí, también. hay que tenernos paciencia Bastante paciencia. entre nosotros mismos, primero con nosotros, porque es verdad, no tenemos que exigirnos tampoco más de la cuenta. Creo que ahí es donde viene lo sano. Ok, estás teniendo un cambio en tu vida, pero no lo exageres, pero no lo lleves al punto en el que ya te estás empezando a hacer daño de la otra forma. Si bien no era, por ejemplo, haciéndote daño físico, te puedes hacer daño de otras maneras, por ejemplo, evitando comidas porque quieres estar más delgada. Ah, no, entonces voy a dejar de comer esto para siempre cuando lo vea una amiga, y se vuelve una enfermedad que viene por otra parte, que ya es un tema de trastornos alimenticios, que también es generado por la ansiedad, que también es generado por la depresión. Yo creo que si no tienes la posibilidad de hablar con un especialista, lo cual lo recomiendo, no sé si tú también. Sí, definitivamente sí, porque, o sea, una amiga o un amigo te puede escuchar, te puede apoyar, pero creo que el especialista, claramente, como su nombre lo dice, es especializado en esos temas, te va a poder orientar muchísimo mejor. Exacto. Y si no quieres o no puedes llegar a tener esa posibilidad en estos momentos, es importante también que lo hables con tu familia, con las personas con las que vives. Entonces, que todos tengan, o por último tus amigos más cercanos con los que hablas siempre, que tengan conocimiento de lo que te sucede, para que estén de alguna forma, no al tanto, pero cualquier cosa van a poder acercarse a ti a preguntarte si estás pasándola mejor o si necesitas algo o cómo te pueden ayudar, ¿no? Exacto, tal cual. Creo que lo peor que se puede hacer y que siempre se hace es aislarse, porque muchas veces, como lo mencionamos anteriormente, sentimos que nadie nos entiende y por ende decimos, ya sabes qué, mejor me lo guardo y ahí se acabó el tema, pero eso en realidad a largo plazo es muchísimo peor, porque te terminas aislando, te quedas más solo, más deprimido, más ansioso, entonces Son más motivos para hacerte daño y para terminar contigo mismo. Por otro lado, algo que también puede servirles y que en realidad debería estar complementado porque son varias cosas que uno normalmente tiene que hacer para estar en un estado de salud favorable, positivo. También es el hecho de cuidarse, como por ejemplo tomar desayuno, tomar aire fresco, pasar tiempo a veces si no tienes mascotas, con las plantas, con tu mamá, con tu abuelita, ayudar a alguien en la calle, ayudar a alguien en casa, hacer acciones que te nutran, que te hagan sentir bien, ejercicio. sí, hasta puede ir tipo de lo más simple, como lo has mencionado. Por ejemplo, algo que a mí me ayudó bastante era caminar 1 hora antes de dormir. Por ejemplo, para esto que también me hice un horario, porque el horario me ayudó bastante. Si a las 10 me iba a ir a dormir, a las 9 de la noche salía a pasear por el parque, a caminar, simplemente a caminar, a respirar un poco de aire. Qué importante es, ¿verdad? Sí, puede sonar como algo muy simple de todos los días, pero cuando te enfocas en eso, es diferente. Me ha gustado lo que has dicho, lo de dormir también me parece algo importante que debemos tener más presente. Las horas de sueño son importantes para que una persona tenga un estado de ánimo bueno, favorable. Al comienzo puede ser como que súper borrosa el panorama, pero sí se puede. Yo al comienzo, ¿te acuerdas, Pau, que te decía, amiga, me voy a volver loca? O sea, me acuerdo que le decía claramente, no quiero vivir así toda mi vida, o sea, no aguanto. Es una cosa que en verdad no se Obvio. aguanta, y si piensas que vas a vivir así para siempre, es como que Hay un mejor momento la dejo donde ahí. entras en negación, ¿no? Como que Exacto. no voy a poder, ¿cómo va a ser posible que toda mi vida con esto, qué horror, que no sé qué? Y una vez que ya lo aceptas, que lo interiorizas, ya vienen las siguientes etapas, que son como expresarlo, conocerte, estos métodos en donde ya sirven para que tú puedas tener una vida normal, feliz. El hecho de, por ejemplo, hacer este podcast, terminar la carrera, darle amor a mi familia, aunque parezca mentira, es algo que me hace sentir bien. Ayudar a mis amigos, ayudar a mis amigas, conversar con las personas que lo necesitan, escuchar a las personas que lo necesitan. Todas esas cosas yo creo que también te ayudan a que tú te sientas bien contigo mismo y a que los momentos malos se empiecen a disipar
de ti, porque vas a poder sentirte bien contigo, con el resto. Y qué mejor para poder tener una salud mental estable, ¿no? Sí, o sea, creo que todo ese tipo de cosas en realidad te llenan. Entonces, tú al alimentarte, o sea, toda tu mente y con cosas positivas, se va a comenzar a notar incluso físicamente. Eso es muy real, ¿ah? Yo te juro que nunca creía, mi mamá siempre me decía, como tú te sientes y como tú te ves, o sea, acá te va a ver la gente en vivo y en directo. Tratas. Y como tú te tratas, tú también, o sea, te vas a dar cuenta. Entonces, acá lo importante creo que podemos resaltar de todo este podcast es para que ustedes entiendan que la ansiedad es un mecanismo de defensa totalmente normal que le sucede a todos los seres vivos, que nos mantienen alerta, nos cuidan en cierta forma, y que si en algún punto de nuestras vidas se vuelve crónico, es necesario ir a ver a un médico. Entonces, pedir ayuda, todas esas cosas que hemos mencionado, para no llegar al punto en el que tenemos depresión y por ende acabamos con nuestras vidas. Así que, nada, chicos, la otra parte queda para el resto de la comunidad que tal vez no padece de estas enfermedades, pero sí puede aportar algo positivo al entender al resto. Los quiero mucho, gracias por habernos escuchado en este tercer episodio de Activando Endorfinas. Espero que les haya aportado muchísimo todo lo que hemos conversado el día de hoy. Chicos, nada, me voy a despedir de ustedes, les mando un abrazo. Gracias, amiga, por la invitación. Me encantó estar aquí, la verdad. Amé, me siento como que muy en casa hablando de este tema. Gracias, amiga, por venir. Gracias, amigos del Jardín del Sonido. Y nada, los veo el próximo lunes.